Si es la primera vez que te topas con este canal, déjame platicarte un poquito acerca de mí. Mi nombre es Pamela Gutiérrez y soy escritora independiente. Como podrás saber, pues no es fácil convertirte en un escritor, pero con la constancia, la dedicación, las ganas y la pasión, créeme que lo vas a lograr. El video pasado vimos que es muy importante convertirte también en un lector. En alguna ocasión me preguntaron si yo me consideraba una persona que pudiera escribir basándome en los libros que leo. Efectivamente, sí, soy una persona que le encanta leer y por lo tanto te recomiendo que tú también lo hagas si en algún momento quieres convertirte en escritor, puesto que entre más historias sepas, entre más personajes conozcas, entre más estilos identifiques, mejor será tu novela, tu cuento o tu recopilación de relatos. Primeramente, déjame platicarte que en alguna ocasión escuché una frase que decía: nadie sabe lo que escribe hasta que lo ve ya escrito. Sí, sí. Hace alusión, a nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pues bueno, nadie sabe lo que escribe hasta que lo ve ya escrito. Les mentiría si les dijera quién dijo esta frase. Simplemente recuerdo que lo vi en un programa de televisión. Y déjenme decirles que es verdad. Muchas veces decimos, es que yo escribo poemas, o yo escribo mis pensamientos, o yo quiero escribir una novela o un cuento, pero simplemente no lo empezamos. Y eso es el primer error que cometemos, no escribir lo que tenemos en mente. Así que déjenme decirles y recordarles que nadie sabe lo que escribe hasta que lo ve ya escrito. Así que si tienes muchísimas ganas de escribir un cuento, una novela, relatos, tus pensamientos, los poemas, simplemente lo hagas. Ese es el segundo tip. Escribe todo lo que te venga a la mente. Después ya le darás una segunda vuelta, una tercera vuelta para afinar ciertos detalles, para darle su estructura y sobre todo para saber exactamente en dónde cuadra, en qué género literario cuadra tu obra. Pero vamos a ver en qué consisten estos 4 subgéneros narrativos. 1. La fábula. La fábula está caracterizada principalmente porque carece o porque tiene muy pocos personajes, 1 o 2 personajes, los cuales pueden ser animales o seres inanimados que tienen una voz. La segunda característica de la fábula es que es muy corta, es decir, que tu fábula no va a exceder una cuartilla o una página. La tercera característica de la fábula es que tiene una moraleja, es decir, un aprendizaje, algo que te deja. En este caso podemos pensar en la fábula de la liebre y la tortuga, ¿se acuerdan? De la liebre y la tortuga, en la cual pues son 2 animales con características humanoides o con características como el habla, en las cuales la liebre pues corre muy rápido y le juega una treta a la tortuga, la cual, como sabemos, es un animal considerado muy lento. Entonces la liebre se confía, se echa una siestita y resulta que se le va la onda y la tortuga llega primero a la meta. ¿A qué voy con esto? La moraleja. ¿Cuál sería la moraleja? Tú ya la sabes. Lo hemos visto esta fábula desde el kinder, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, esta fábula pues nos habla justamente de este aprendizaje de no confiarse o de no subestimar a las personas o etc. Otra de las características de la fábula es que siempre tiene una inserción de valores, siempre va a haber valores en esta obra. El segundo género literario es el cuento. A diferencia de la fábula, el cuento sí cuenta, vaya la redundancia, con personajes humanos y su extensión es mayor, es decir, que si la fábula es no más de una cuartilla o de una página, el cuento puede tener hasta 80 cuartillas, pero su característica principal es el hecho de que nuestros personajes son solo 1 o 2 y tenemos un inicio, un desarrollo donde encontramos el clímax
y el final. Puede tener enseñanza, puede no tener enseñanza, puedes meterle fantasía, puedes meterle terror, puedes meterle cualquier intención comunicativa del lenguaje, que también más adelante lo vamos a ver o lo puedes investigar, es que son clases. Y pues tenemos el desarrollo de esta historia basándonos en esos dos personajes, o en ese personaje. El tercer subgénero narrativo es el relato. Tenemos también dentro de una extensión solamente entre 1 y 3 cuartillas. Este relato tiene al mismo tiempo, o al igual que los demás subgéneros narrativos, tiene un inicio, un desarrollo donde incluimos el clímax y el desenlace o el final de esta historia. Pero el relato se basa principalmente o se narra principalmente en primera persona, es decir, tú eres el personaje de esa historia. Tú lo estás narrando, tú lo estás explicando, tú lo estás viviendo. Y por último tenemos el cuarto subgénero narrativo, que es la novela. Sí, la novela es la más libre de todas. ¿A qué me refiero? A que el autor puede expresar como quiera y guste su historia, puede meter todos los personajes que quiera y guste. Con eso podemos poner como ejemplo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que mete muchísimos personajes y que incluso puede llegar a ser todo un reto poder leerlo y comprenderlo. Entonces tú puedes meter todos los personajes que quieras, pero hay que fijar, y la extensión puede ser desde 81 cuartillas o páginas, hasta lo que tú quieras y gustes, ¿no? Ya anteriormente hemos visto en las reseñas literarias, que también tengo aquí en Pam Sin Reglas, en mi canal de Pam Sin Reglas, que tenemos libros hasta de casi 1000 páginas. Entonces tú puedes explayarte como te guste, como quieras y gustes en la novela. Los personajes tienen que obviamente tener participación dentro de la historia y una justificación de los hechos. ¿A qué me refiero? A que si vas a hacer una historia, por ejemplo, en el caso del murmullo de las abejas, que también tenemos la reseña literaria aquí, pues tenemos varios personajes como son la esposa, el esposo, Espiricueta, que es el antagónico, tenemos a Simonopio, que es el personaje principal, tenemos a las hijas y el hijo de este matrimonio que les mencioné al principio. También tenemos algunos personajes incidentales, pero pues sobre todo estos siete personajes tienen una relación con el personaje principal, es decir, justifica su aparición. También tenemos personajes secundarios, incidentales y demás, que vamos a ir explicando conforme vaya pasando o conforme vayas viendo estos videos, ¿va? Entonces, en la novela tú puedes expresar todo lo que quieras, meter todos los personajes que quieras. Puedes darle un enfoque o una función comunicativa, la que quieras, ya sabes, ¿no? Emotiva, referencial, puedes meterle fantasía, suspenso, terror, thriller psicológico y demás. Entonces, todo eso en la novela tú puedes explayarlo. Entonces ya tenemos con que tenemos el género narrativo, que es en el que nos vamos a desarrollar, y los subgéneros más comunes: relato, novela, cuento y fábula. La pregunta del $1.000.000 es: ¿y mi obra qué es? Ok, recuerda, nadie sabe lo que escribe hasta que lo ve ya escrito. Pero si eres una persona que quiere hacer las cosas o que eres muy metódico, lo que yo he hecho es decir, bueno, tengo mi idea principal. En cine y en guionismo, cine y guionismo le decimos argumento. ¿Qué es? Es de qué se trata tu historia. Ok, ¿a qué me refiero? Vamos a poner como ejemplo mi novela El armario de Michelle. Sí. El armario de Michelle, el argumento sería, o la historia sería: una chava de preparatoria conoce a una compañera de intercambio de los Estados Unidos. Poco a poco van descubriendo sentimientos mutuos, los cuales les da pavor, a Michelle, mi personaje principal, le da pavor aceptar que se está sintiendo atraída por su mejor amiga, Sofía. En este proceso de autodescubrimiento, pierde amistades, pierde familiares, porque se descubre y se abre como homosexual después de una metidota de pata que tuvieron en la casa de una amiga. Se autodescubre, fracasa, logra muchos objetivos. Sofía regresa, se
vuelven a relacionar, pero nadie sabe, nadie supo, no les voy a contar toda la historia, ¿verdad? Pero existe un nivel de aprendizaje del personaje principal que es Michelle. Eso sería el argumento a grandes rasgos. ¿De qué se trata tu novela? ¿De qué se trata tu historia? ¿De qué se va a tratar? También hay otras personas que les gusta o que se les hace facilísimo el decir, ok, voy a señalarlo por puntos. Yo creo que ya se han acostumbrado un poquillo de cuando les digo que hago mi escaleta para hacer los videos. Sí. Justamente puedes hacer una escaleta para saber qué es, cómo lo vas a empezar a escribir. A veces, pues tengo la idea, pero no sé cómo plasmarla. Entonces, lo que puedes hacer es poner quién es mi personaje principal. En mi caso, Michelle. ¿Quién es mi personaje secundario? Sofía. ¿Existe una mejor amiga? Norma. Sí. Están en preparatoria, ok, inicio de clases. Conviven. Primer punto de confrontación. Pues Michelle y Sofía se sienten atraídas. Entonces vas haciendo como una síntesis de todo lo que vas a hablar dentro de tu novela, sin desarrollarlo. Esa sería la primera forma en la que tú podrías empezar a plasmarlo todo. Otra segunda opción también sería escribe en un cuaderno. ¿Por qué en un cuaderno y no en la computadora? Porque cuando nos llegan las ideas, lo más fácil que podemos tener a la mano es un cuaderno. Cuando te sientas en la computadora y dices, quiero escribir algo, te puedes quedar así de, ok. Entonces yo sugiero que lo escribas en un cuaderno. Cuando lo vayas a transcribir en la computadora, entonces te vas a ir dando cuenta el hilo de tu historia y lo puedes ir acomodando como es o como va. Solo recuerda que aunado al video que vimos anteriormente, trata de escribir lo mejor posible. Yo sé que te acabo de decir al inicio del video que no te preocupes por eso, que después vas a afinar los detalles, pero entre mejor escribas o te esfuerces en escribir, ya sea en tu cuaderno o en la computadora cuando pasas el apunte, cuando pasas el escrito, mejor te va a quedar al final. Porque luego suele pasar que tenemos este mentado, ¿cómo se puede decir? Vicio del escritor perfeccionista en el que lo revisas, lo compones, le pones, le quitas, no sale, ¿no? Me llegó a pasar que me llegaron a comentar, es que ya no he terminado la novela. Y yo le dije, no inventes, llevas 4 años con la novela. Sí, pero es que no he afinado detalles. Claro, siempre va a haber detalles, que era lo que hablábamos en el primer video. Siempre va a haber detalles con tu libro, siempre vas a tener un errorcito y demás, ¿no? Pero lo primero es poder sacar de la historia de tu cabeza y poderla plasmar para después darle, pues, la estructura, la corrección del estilo, la ortografía. Tú escribe, ¿va? También es importante pensar que ya que tienes tu historia plasmada, ya sea en tu cuaderno o ya sea en la computadora, se la pases o se la des a leer a alguien que no seas tú. Ya sé, ¿verdad? Que no seas tú. ¿A qué me refiero? Que es necesario que otra persona lo vea, porque hay un vicio del escritor en el que como tú la sabes, tú te la sabes de memoria o tú la creaste, no ves los errores que puedas tener, ya sea de ortografía, ya sea de estilo, ya sea de sintaxis y demás. Y entonces otras personas ajenas a la historia van a poder darte su punto de vista acerca de la justificación de ciertas partes o de ciertas escenas. Siempre digo escenas porque soy muy visual, entonces yo todo lo veo como una película. Entonces, varias escenas. Y a lo mejor ellos pueden ver que te falta justificar ciertas escenas o ciertas situaciones o ciertas características. O también podemos tener a veces errores de secuencia en nuestra historia. Entonces, una persona ajena a la historia te puede enseñar o te puede ayudar a decir, bueno, ¿qué pasó con esto? Es que aquí dices que Michelle era adicta al trabajo y acá dices que se la pasa muy relajada. O sea, ¿cómo está eso? Ok. Entonces, siempre trata de, al terminar tu historia en tu cuaderno o en tu computadora, pasársela a alguien de tu confianza que pueda leer y darte los puntos de vista que ella crea o que él crea. ¿Va? Hemos llegado al final de este video. Déjenme recordarles que si ustedes quieren convertirse en un escritor independiente, pero son un poco más
de acompañamiento, me refiero a que les gusta más tomar clases en específico con un docente, un maestro que les ayude, pueden inscribirse a las clases de redacción básica y creativa que da su servidora Pamela Gutiérrez en el Centro de Medios Audiovisuales. Aquí tenemos el logo. En la cajita de descripción les voy a dejar el número de teléfono, el correo electrónico, el WhatsApp y la página de internet para que chequen los planes de estudio o el plan de estudios de redacción básica o redacción creativa, donde, bueno, pueden tomar clases conmigo. Y recuerda que si te contactas con el Centro de Medios Audiovisuales, puedes decir que escuchaste este video y te van a otorgar el 40% de descuento. Eso es todo. Muchísimas gracias. Les mando un beso. Y recuerden, nadie sabe lo que escribe hasta que lo ve ya escrito. Si es la primera vez que te topas con este canal, bienvenida a este video de cómo convertirte en escritor independiente. Aquí te voy a dar unos tips de cómo convertirte en ello. Y con esto... Hola, bienvenidas a un programa más de cómo ser escritor independiente. Sí, mi nombre es Pamela Gutiérrez y el día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo es escribir, escribir y escribir y convertirte en un escritor independiente. Bueno, primeramente, déjenme contarles que si es la primera vez que te tocas con...